buenos días. La paz de Dios sea con usted. Déjeme decirle que el día de hoy usted tomó una buena decisión. El poder venir a alabar, a adorar a Dios y a recibir la palabra. Por eso yo le voy a invitar a que abra la escritura en el libro de Salmos. Libro de Salmos, capítulo 143, versículo 10. Salmos 143, 10. Hoy vamos a ver un tema que tiene como título 3 decisiones correctas. ¿Cuántas decisiones vamos a tomar hoy? 3. Y estas son correctas, porque uno en la vida puede tomar malas decisiones. Constantemente estamos usted y yo en la disyuntiva de qué decisión tomar en cada aspecto de nuestra vida. Y dice Salmo 143, 10. Lea conmigo, por favor. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Qué le parece si oramos para que Dios nos hable a través de esta palabra? Te alabamos y te bendecimos, Señor del cielo y de la tierra, porque tú formaste todas las cosas y por tu mano subsisten. Y el día de hoy tú estás enviando esta palabra a nuestro corazón para vivificarlo, para que podamos tomar buenas decisiones, Señor, en nuestra vida y decisiones que nos lleven a heredar promesas, decisiones que nos conduzcan a la tierra de rectitud. Gracias te damos porque tú estás aquí hablándonos a través de tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta afirmación del salmista refleja una intención real por buscar el hacer la voluntad de Dios. Se dice fácil, pero ¿verdad que es de lo más difícil hacer la voluntad de Dios? ¿Está usted de acuerdo conmigo? Cuesta trabajo, porque precisamente el hacer la voluntad de Dios es nuestra lucha diaria entre hacer mi voluntad y hacer la voluntad del que me creó. Cuando no conocíamos a Dios, cuando no considerábamos valiosa su presencia, pues no nos interesaba el hacer y vivir conforme a su voluntad. Vivíamos en otro tiempo, como dice la palabra en Efesios 2:3, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así era nuestra vida antes de conocer a Cristo. Pero ahora que le conocemos, que hemos tenido un encuentro personal con Dios, que vamos leyendo y conociendo su palabra, pues las cosas empiezan a cambiar. Porque descubrimos que el hacer la voluntad de Dios debe de convertirse día a día en nuestra decisión más importante. Pero esta decisión no surge de la noche a la mañana, sino que es algo que se va aprendiendo en el diario vivir. Por eso dice el salmista, enséñame a hacer tu voluntad. No es algo que sea mi naturaleza, pero enséñame, quiero aprender, porque tú eres mi Dios, porque tu voluntad para mi vida es importante. Si decidimos hacer la voluntad de Dios, las consecuencias serán preciosas, porque vamos a entrar a la tierra de rectitud. La tierra de rectitud representa todo lo bueno que Dios desea que heredemos. Por ejemplo, para el pueblo de Israel, la tierra era símbolo de las bendiciones de Dios y de sus buenas promesas. Las bendiciones de Dios hacia el pueblo de Israel estaban ligadas a tomar posesión de una tierra prometida. A lo largo de la Biblia, la tierra es símbolo de las promesas y de las bendiciones. Por ejemplo, vamos a ver 3 rápidamente. En Génesis 2, del 8 al 9. Génesis 2, del 8 al 9. Cuando Dios pone al hombre en el jardín del Edén, ¿se acuerda? Y no porque haya estado usted ahí, sino porque lo leemos, ¿verdad? En las Sagradas Escrituras. Y dice en Génesis 2, 8, 9, y el Señor Dios plantó un huerto en Edén, al oriente,
y puso allí al hombre que había formado. Y Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Puede ver usted que Dios creó al hombre y lo bendijo y lo puso en un huerto, en una tierra que Dios había sembrado, con el único propósito de bendecirlo. Otro ejemplo, en Deuteronomio 26, del 8 al 9. Deuteronomio 26, del 8 al 9. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, usted recordará que él vivía oprimido en Egipto. Y el Señor les hizo una promesa, que los iba a introducir a una tierra que fluye leche y miel. Mire lo que dice Deuteronomio 26, 8 y 9. El pueblo de Israel está declarando esto cuando salió de Egipto. Y Dios nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio, ¿qué dice ahí? Esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Para ellos, esa tierra que fluye leche y miel significaba todo, que Dios estaba con ellos. Era una señal de que Dios estaba con ellos. Otro ejemplo, Apocalipsis 2, versículo 7. Cuando el Espíritu Santo habla a las iglesias, refiriéndose al paraíso. Comenta Apocalipsis 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está, ¿en dónde? En medio del paraíso de Dios. Este paraíso que se describe aquí en el libro de Apocalipsis es el mismo que Dios plantó ahí en Génesis 2, 8 y 9, refiriéndose al huerto del Edén. Porque la palabra paraíso en griego es paradeisos, se refiere al Edén, al lugar de felicidad eterna. Usted y yo estamos esperando entrar al paraíso. ¿Quién desea entrar al paraíso? Es ese lugar, esa tierra que fluye leche y miel, ese lugar de bendición eterna. Nuestros ojos deben de estar puestos en él. Y hoy el Señor pues desea enseñarnos 3 decisiones que debemos de tomar para heredar las bendiciones, para poseer la tierra. ¿Desea conocerlas? Pero antes de hacerlo, debemos de reconocer una cosa, la cual nos va a llevar a depender de Dios y a decidir correctamente. Acompáñeme por favor a Juan 5:30. En una ocasión, Jesucristo hizo una afirmación muy importante. En Juan 5:30, Él dijo: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Repita conmigo, por favor, la primera frase. No puedo yo hacer nada por mí mismo. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Meditemos en esta frase. Esta afirmación es una declaración que implica al menos 2 cosas. En primer lugar, reconocer nuestra debilidad, reconocer nuestra fragilidad ante la vida, ante las circunstancias, ante la carne y sus deseos, ante las pruebas, ante las batallas diarias. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Qué importante es reconocer esto, porque cuando yo reconozco que no puedo hacer nada por mí mismo, entonces, y solo entonces, yo voy a reconocer mi necesidad de depender de Dios.
Piensa en esto. Cuando yo reconozco mi debilidad, entonces voy a poder reconocer la grandeza de Dios en mi vida. Porque entonces yo ya no voy a estar luchando en mis fuerzas. Yo ya sé que esta vida no se trata de que yo me esfuerce y en mi sabiduría, en mi inteligencia y en mis capacidades logre el éxito, sino que mi éxito está en Dios, en el que todo lo puede, porque yo soy débil, porque Él es grande y poderoso. Mientras no resolvamos, por ejemplo, este punto, mientras no lo tengamos bien definido, nos encontraremos luchando constantemente entre hacer mi voluntad y hacer la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta? Para nuestro Señor Jesucristo, estos axiomas o conceptos eran una verdad. Y como consecuencia de creerlos y vivirlos, Él podía declarar: porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, el Padre. Al reconocer que nada podía hacer por sí mismo, pues entonces dependo de Dios. Entonces busco hacer la voluntad de Dios y no la suya. En ocasiones, Dios desea manifestarse poderosamente en nuestra vida. Dios desea bendecirnos. Él quiere ayudarnos e incluso hacer las cosas por nosotros. Pero ¿qué cree? A veces no lo dejamos. Le decimos a Dios: hazte a un lado, mira, te voy a enseñar cómo se deben de hacer las cosas, Señor. Y es cuando empezamos a meternos en problemas. Lamentablemente tratamos de hacer las cosas a nuestra manera, conforme a nuestra sabiduría, conforme a nuestra experiencia. Buscamos salir adelante en nuestras fuerzas y lo único que conseguimos es desgastarnos anímicamente, física y espiritualmente. Lo único que logramos es tomar malas decisiones que nos alejan de la tierra prometida y de todas sus bendiciones. Eso fue lo que le aconteció al pueblo de Israel. Mire, acompáñeme, vamos a ver este ejemplo en Números 13 del 17 al 20. Dios le dijo a Moisés que enviara hombres a reconocer la tierra prometida. Ya había salido el pueblo de Israel de Egipto, estaban en el desierto. Era necesario que se levantaran exploradores para que reconocieran la buena tierra que Dios les iba a dar. Acuérdese que la tierra representa todas las bendiciones de Dios para nosotros. Y dice ahí en Números 13, 17 al 20, que escogió Moisés príncipes de cada tribu para tal tarea. Y los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra como es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Y esforzaos, repita conmigo, esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Recuerda que ya casi hace un mes subimos como iglesia a reconocer la tierra prometida. ¿Recuerda cuando estuvimos ahí en la reunión? ¿Y usted cómo la vio? ¿Buena o mala? Dios nos permitió subir al monte a reconocer la tierra que el Señor nos está dando, la tierra que ya nos prometió, la tierra por la cual hemos estado orando usted y yo desde hace bastantes años. Y dice la Escritura en este pasaje que acabamos de leer, la última frase: y era el tiempo de las primeras uvas. Es una frase que a lo mejor no le daríamos importancia, pero ¿qué implica? ¿Qué importancia tiene? Fíjese, la temporada en que el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida
era la temporada en que la tierra estaba dando sus primeros frutos. Era el tiempo de las primeras uvas, lo cual era una evidencia de que la tierra que Dios les estaba dando era una tierra en la cual fluía leche y miel. Dice en Números 13:23, más adelante, que los varones que fueron a reconocer la tierra llegaron hasta el arroyo de Escol y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Imagínense esta escena. Era tan grande, estos frutos, los primeros frutos, eran tan grandes de la tierra prometida, que un racimo de uvas tenía que ser cargado entre 2 varones. ¿Alguna vez usted ha ido a comprar uvas al mercado y le dan un racimo y toma el racimo así con las manos y ay, mira qué racimito tan chiquito, ¿no? Y está bien caro. Ahora imagínese cómo era este racimo, porque nada más tomaron uno y lo pusieron en un palo y pesaba tanto que entre 2 varones lo tenían que ir cargando. ¿De qué nos habla esto? De que la tierra que el Señor les estaba dando, ¿cómo era? Buena en gran manera. Un lugar donde el Señor los iba a asentar, los iba a bendecir y donde ellos iban a fructificar abundantemente. Eso es para nosotros también. Y ellos subieron a explorar la tierra y a determinar si la tierra era buena o mala. Dios sabía que la tierra era buena, porque Dios no da cosas malas a sus hijos, pero ellos tenían que aprenderlo y desarrollar la certeza en su corazón para que pudieran estar firmes ante el reto al cual iban a estar expuestos para heredar la tierra prometida. Ellos tenían que desarrollar fe. Dios deseaba introducirlos, pero ellos necesitaban tomar buenas decisiones, porque en esa tierra había otros moradores. En esa tierra dice la Escritura que había gigantes. Repita conmigo, gigantes, a los cuales tarde o temprano se tendrían que enfrentar. ¿Alguna vez se ha enfrentado a algún gigante? Tal vez físicamente no, pero a lo mejor espiritualmente sí. Hay muchos gigantes a los cuales tenemos que vencer en nuestra vida, como por ejemplo el gigante del temor, el de la angustia, el de la tristeza, el del enojo, el de la incredulidad, el de la codicia, el de la falta de amor. Constantemente, hermano, hay muchos gigantes que vamos a tener que vencer para tomar totalmente posesión de la tierra que Dios ya nos dio a todos nosotros. Acompáñeme a Números 13, sigamos leyendo ahí en el versículo 27 y 33. Números 13 del 27 al 33, donde dice que después de 40 días de explorar la tierra, regresaron a dar su informe a la congregación y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar. Una pausa, como diciendo: no hay espacio para nosotros, ya está todo lleno. Hay un montón de pueblos, las ciudades son grandes, ¿cómo le vamos a hacer? Continuamos leyendo, versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de aquella tierra, porque más podremos nosotros que ellos.
Mas los varones que subieron con él dijeron, lea conmigo, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal, fíjese, hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. ¿Se lo imagina? Así como de película, ¿no? Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¡Qué desgracia, hermano! Y estos varones eran los príncipes de cada tribu. Significa que eran personas que el pueblo consideraba en autoridad. Ejercían un liderazgo. Y al dar su informe, los exploradores se enfocaron más en lo difícil que sería tomar posesión de la tierra prometida, las pruebas a superar, los obstáculos a vencer, el esfuerzo que implicaría tal tarea, etcétera, en vez de poner sus ojos en las bendiciones que disfrutarían de esa tierra de la cual fluía leche y miel. ¿Se da cuenta? A veces no heredamos las cosas porque no queremos pagar el precio, no queremos esforzarnos o no queremos creerle a Dios. A veces se nos olvida que es Dios quien pelea nuestras batallas. No vieron el fruto, sino que vieron los obstáculos. Y como consecuencia, el pueblo se desanimó, su fe se vio afectada. Y usted conoce lo que aconteció con esa generación. No entraron a la tierra prometida. Tuvo que levantarse después otra generación guerrera, con fe, para poder tomar posesión de lo que Dios ya les había dado desde hacía muchísimos años. Se les olvidó que Dios los había sacado de Egipto con poder, con señales y con prodigios. Eso dice Deuteronomio 6:22. Ahí ellos comentaron y lo dejaron escrito: Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. O sea, ellos testificaban: nosotros vimos la gloria de Dios, hemos visto sus milagros, hemos visto lo que Dios ha hecho. ¿Sabía usted que hace varios años el Señor nos defendió y nos ha defendido todo este tiempo? Que muy en sus inicios esta iglesia corrió el riesgo de ser aniquilada por el enemigo. Yo tengo allá en mi oficina un folder así de grueso de requerimientos, de visitas, de órdenes, de clausura cuando nos reuníamos allá en el local de Musas. Desarrollo urbano, protección civil, desarrollo económico. Todo mundo iba a requisitarnos para tratar de cerrar el local. Es más, hasta los vecinos se juntaron y empezaron a hacer brujería con tal de que el local se cerrara. Tuvimos que confrontarnos con las autoridades municipales, con regidores, con el presidente municipal de aquel entonces, con autoridades de gobernación, de asuntos religiosos, estatales y federales, con los vecinos que decían que nosotros somos muy ruidosos. ¿Y sabe qué hacíamos? Alabar el nombre de Dios. Y Dios nos dio la victoria cada vez. Y Dios ha estado con nosotros. Dios nos ha ayudado a lo largo de todo este caminar. No ha sido fácil. No ha sido fácil. Y estamos por iniciar tiempos nuevos. Tiempos donde Dios nos va a introducir ya por fin a la tierra prometida. Vamos a dejar de ser la iglesia itinerante, esa iglesia que arma y desarma y transporta y lleva el equipo por todos lados. O a lo mejor lo vamos a seguir
haciendo todavía por un tiempo, ¿verdad? Pero ya vamos a estar en nuestra tierra, hermano. Y usted y yo debemos de tener fe y poner nuestros ojos en las bendiciones, en el fruto y no en las dificultades. Porque, ¿qué cree? Vamos a seguir enfrentándonos a gigantes. Y conforme va creciendo la bendición, las pruebas también van creciendo. Las pruebas también van creciendo. Y Dios está esperando que usted y yo nos alistemos como parte del ejército de Dios y que reconozcamos nuestra debilidad y la grandeza de Dios. Porque sin importar lo difícil que se vea el camino, sin importar los gigantes a enfrentar, sin importar las pruebas que se presenten, en Jesucristo somos más que vencedores. Esto era lo que el apóstol Pablo había aprendido. Él sabía que para hacer la obra de Dios en la tierra no se lucha en nuestras fuerzas, sino que es Dios luchando por nosotros. Es por eso que el apóstol podía decir ahí en 2 de Corintios 12:10, 2 de Corintios 12:10, dice la Escritura, hablando acerca de todas las pruebas y la actitud que él estaba manifestando ante ellas. Él tenía el deseo de establecer el reino de Dios aquí en la tierra y pasó muchas penalidades y por eso confiesa, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Nota el mismo principio? Cuando yo reconozco mi debilidad, que yo no puedo hacer nada por mí mismo, y reconozco la grandeza de Dios en mi vida, entonces voy a ser fuerte. ¿Cómo somos? Fuertes, fuertes en Cristo Jesús. En cambio, los exploradores que reconocieron la tierra, pues ellos se veían como pequeñas langostas. Ok, reconocieron que eran débiles, pero no porque tuvieran un corazón humilde y quisieran reconocer la grandeza de Dios, sino porque ellos pensaban que iban a luchar en sus propias fuerzas y no iban a depender del Señor. De manera que empezaron a desanimar al pueblo y a sembrar temor en sus corazones con sus palabras. Estas palabras hay que acallarlas con declaraciones como las de Caleb, en quien había otro espíritu. Ahí en Números 13:30 leímos o podemos leer lo que hizo Caleb. Números 13:30 dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, lea conmigo, todos juntos, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Usted lo cree? ¿Y qué consecuencias trajo esto en la vida de Caleb? De esa generación, juntamente con Josué, fueron los únicos que entraron a heredar la tierra prometida, porque había en Caleb otro espíritu. Eso dice Números 14:24. Acompáñenme por favor, Números 14:24. Comenta la palabra, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, repita conmigo, otro espíritu, y decidió, fíjese, tomó una correcta decisión, ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Gloria a Dios. En él había un espíritu diferente. Usted y yo tenemos que observar que esté en nosotros el espíritu correcto. Esto habla de la actitud correcta, de la fe, del ánimo, del entusiasmo, del compromiso y tomar la decisión de ir en pos del Señor, porque es Dios quien nos está introduciendo. Una vez que entiendo este punto, ahora sí, vamos a pasar a conocer 3 decisiones correctas
que debemos de tomar para heredar las promesas de Dios, la tierra prometida, y salir victorioso ante cualquier adversidad que se quiera levantar. Primera decisión: toma la decisión de seguir a Jesús. Dígale a su compañero: toma la decisión de seguir a Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Caleb? Ahí en Números 14:24 dice: decidió ir en pos de mí. ¿Quiénes quieren ir en pos de Jesús? Ir en pos de Jesús. ¿Qué significa ir en pos de Jesús? Significa seguirle, tomar la decisión de ir tras de sus pasos, imitar su ejemplo, recibir sus enseñanzas, poner por obra lo que Él nos pide que hagamos, guardar sus mandamientos, buscarle de todo corazón, cada día de nuestra vida, vivir por Él y para Él. Nada más que, acuérdese, nos vamos a enfrentar a gigantes. Y tomar esa decisión no es fácil. Hermano, le digo, no es fácil ir en pos de Jesús. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo hubo muchos discípulos que en un principio empezaron a seguirle, empezaron a ir en pos de Él. ¿Pero qué cree? Después se retractaron. Mire, acompáñeme al Evangelio de Juan, capítulo 6. Vamos a leer versículos 53 al 59. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 53 y 59. Jesucristo estaba enseñando acerca de su sangre y de su cuerpo. Era una enseñanza que confrontaba a los judíos. Ellos sabían que la ley mandaba que uno no puede consumir sangre, mucho menos la carne de un ser humano, ¿verdad? Imagínese. Pero Jesucristo no estaba hablando de su carne ni de su sangre como un alimento. Él estaba hablando acerca de una figura espiritual: comer a Jesús, llenarnos de Jesús, que Jesús viva en nosotros. Mire, vamos a ver la historia. Juan 6 del 53 al 59. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Qué fuerte, ¿verdad? Bajo ese contexto que acabamos de explicar. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, lea conmigo: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Una pausa. Fíjese, Jesucristo estaba dándoles palabras de vida y los estaba confrontando. Si tú quieres ser mi discípulo, si tú quieres tener vida eterna, tienes que comer mi carne y beber mi sangre. Achis, ¿y eso cómo está? O sea, ¿nos vamos a canibalizar? ¿De qué se trata, no? Usted que participa de la cena del Señor, comprende ahorita de qué les estaba hablando el Señor Jesucristo. Su cuerpo fue molido por nuestros pecados. Cuando participamos del pan, estamos participando de su cuerpo.
Su sangre fue derramada en la cruz por nuestros pecados y se estableció un nuevo pacto en su sangre. Cuando bebemos del jugo de la vid, estamos participando de su sangre. En ese momento estamos teniendo una identidad con Cristo. Él en nosotros y nosotros en Él. Pero en aquel entonces sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Y cuál fue la consecuencia de esta falta de entendimiento? Dice versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? Volvieron atrás y ya no andaban con él. Ya no tomaron la decisión de ir en pos de Jesús, se retractaron. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Venga para acá tu carne y tu sangre. ¿Verdad? Nosotros hemos creído, tenemos fe, y por eso decidimos ir en pos de ti. A veces las enseñanzas de Jesús no van a ser fáciles en nuestra vida, porque nos va a confrontar con nuestro pecado. Porque muchas veces Dios nos va a decir que dejemos esto o aquello con el propósito de que vivamos en santidad. Porque sin santidad nadie le va a ver. El mensaje del Evangelio es un mensaje de obediencia y de santidad. Y no es fácil seguirlo. Es por eso que en ocasiones hay discípulos que ponen la mano en el arado y empiezan a voltear hacia atrás, a mirar lo que antes les agradaba, e incluso, pues muchos deciden regresarse. Y usted sabe lo que dice la Escritura, que ninguno poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Dios no nos trajo aquí para volver atrás. ¿Ha escuchado ese canto? Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre acá, yo nunca temeré, porque Dios está con nosotros. Dios hace años a un grupo de hermanos nos sacó del Centro Cristiano Calacuaya, o más bien nos enviaron del Centro Cristiano Calacuaya a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Pasamos allá al frente, oraron nuestras autoridades, nos echaron la bendición y que el Señor los agarre confesados y aprendan a depender de Dios. Y venimos aquí a picar piedra. Desde un principio sabíamos que veníamos a picar piedra. Dios nos sacaba de la comodidad para empezar aquí a establecer el reino de Dios. Y aquí estamos, hermanos, en la batalla. Y no es fácil. No es fácil. Pero tomamos la decisión de ir en pos de Jesús. Tome esa decisión cada día de su vida. Segunda decisión correcta que debemos de tomar: tome la decisión de obedecer a Dios. Dígale a su compañero: toma la decisión de obedecer a Dios. Yo creo que es la mejor decisión, de las mejores decisiones que podemos tomar. Hace tiempo Dios levantó a un rey que se llamó Saúl. Un rey al que Dios había manifestado su benevolencia, su gracia. Y Dios lo puso
para gobernar a su pueblo, el primer rey de Israel. El Señor estaba esperando obediencia. Lamentablemente este rey no se la dio. Mire, acompáñeme a 1 Samuel 15, vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. 1 Samuel 15 del versículo 1 al versículo 3. Obedecer a Dios no es fácil, porque a veces queremos obedecerlo, pero a nuestra manera, a nuestra forma. A veces no seguimos las indicaciones al pie de la letra, como el hijo que recibe la indicación de su madre: mira, te voy a encargar que por favor laves la ropa, o laves tus tenis, o laves los trastes. Y la mamá le explica cómo hacerlo, la metodología, el ABC. Pero el hijo, por ahorrarse pasos, pues pasa del A al C, ¿verdad? Busca atajos, lo hace a su manera. Y al final le dice a su mamá: pues hice lo que me dijiste. No, no lo hiciste realmente. Hiciste lo que quisiste hacer. Mire, 1 Samuel 15 del 1 al 3. Después Samuel dijo a Saúl: Dios me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Así ha dicho Dios de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Es un pasaje así medio fuerte, ¿verdad? Porque tenemos un Dios que es justo y un Dios que corrige y da el pago a los que hacen el mal. Esa es una verdad, hermano. Tenemos que tenerlo en mente. Y Saúl obedeció a las palabras del Señor. Fíjese qué fue lo que pasó. Leamos 1 Samuel 15 del 7 al 9. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas. ¿Eso le dijo Dios que hiciera? Y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Ponga atención, no lo quisieron destruir. En pocas palabras, no quisieron obedecer. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Por qué hizo esto Saúl? ¿Qué le costaba obedecer a Dios tal cual el Señor se lo había mandado? Específicamente le dio una lista de a quienes tenía que pasar a filo de espada. A veces tenemos que pasar a filo de espada a todos los enemigos que se levantan en contra de la voluntad de Dios en nuestra vida. Y me estoy refiriendo a esos enemigos que no son de carne ni de sangre, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Enemigos espirituales, enemigos que se levantan en nuestra alma. Y a veces destruimos a unos, pero a otros les perdonamos la vida. Yo digo, tengo problemas con mi jefe en el trabajo. ¡Ay, yo no lo soporto! Tengo problemas con mi cónyuge. ¡Ay, me hace la vida difícil! Ok, Señor, voy a pedirle perdón a mi cónyuge, porque pues me tiene que seguir haciendo de comer. No lo puedo evitar, dependo de ella. Pero no con mi jefe. Hago las cosas a mi manera. Paso a filo de espada a algunos enemigos espirituales y a otros los dejo vivos. Y el mal continúa. Y entonces no vamos ganando batallas. Si usted se decide vivir el perdón, vivamos el perdón con todos. Si usted se decide ser generoso, sea generoso con todos.
Si usted se decide ser una persona diligente, séalo en todas sus actividades. ¿Se nota? No con unos sí, con otros no. Tomemos la decisión de obedecer a Dios. ¿Cuál fue la consecuencia de no obedecer en la vida de Saúl? Pues mire, dice la Escritura, acompáñeme por favor. En 1 Samuel 15, del 18 al 22, vamos a continuar leyendo. 1 Samuel 15, del 18 al 22. Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz del Señor, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Dios? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien, he obedecido la voz del Señor y fui a la misión que Dios me había enviado. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor? Lea conmigo. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. En pocas palabras, papá, te equivocaste, la regaste. Y Saúl fue destituido y Dios levantó a David, un rey conforme a su corazón, un corazón dispuesto a obedecer a Dios. Tercer decisión correcta a tomar: toma la decisión de escuchar la voz del Espíritu Santo. Dile a tu compañero: toma la decisión de escuchar la voz del Espíritu Santo. Dios nos habla a través de su palabra. A través de su palabra el Espíritu Santo se comunica con nosotros, pero también nos habla aquí en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. ¿Ha escuchado esa voz cuando le dice: no te enojes? O esa voz que le dice: levántate, quiero platicar contigo. Y es la 1 de la mañana. ¿Y usted qué le contesta? Y Dios le quiere hablar. La voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros, si es que le hemos recibido. ¿Usted le ha recibido? El Espíritu Santo fluye y vive en nosotros para guiarnos a toda verdad. El Espíritu Santo nos dice la verdad de Dios y nos la revela a nuestra vida. Qué importante es involucrar en cada una de nuestras decisiones la voz del Espíritu Santo. Porque no todas las decisiones las voy a encontrar en la palabra. Por ejemplo, a lo mejor usted necesita comprar un coche. A ver, Señor, dime qué marca. Voy a buscar en tu palabra a ver si encuentro Nissan, Volkswagen, Honda. No va a encontrar esas palabras. ¿Dónde compro, Señor? ¿Compro un auto nuevo, un auto usado? ¿Se lo compra a un particular? ¿Voy a un mercado de autos? ¿Qué hago? Necesitamos la voz del Espíritu Santo que nos diga qué hacer. Tomar decisiones cada día es una cuestión de estar escuchando constantemente la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. Para eso está con nosotros, para aconsejarnos, para guiarnos, para animarnos. Cuando no escuchamos la voz del Espíritu Santo, estamos escuchando nuestras voces internas, que muchas veces están afectadas por nuestros sentimientos, y si nuestros sentimientos están lastimados, nuestras decisiones van a ser malas. Ahí está ese cónyuge que se enoja con su pareja y le dice: ¿sabes qué? Nos vamos a separar, córtalas, aquí ahorita, córtalas. Primero con el dedo, pero córtalas. Ya después te mando a mis abogados. Y toma una mala decisión. En el calor del enojo,
se deja guiar por sus emociones. O en ocasiones no estamos escuchando nuestras voces internas que nos engañan, sino inclusive podemos estar escuchando la voz del enemigo. La voz del enemigo que muchas veces quiere influir en que usted y yo tomemos malas decisiones. Esos dardos de fuego que penetran en la mente y en los pensamientos. Y la única manera de poderlos frenar es con el escudo de la fe, con la certeza de quién es Dios, de mi debilidad y de ese deseo de depender de Él cada día de mi vida. Mire, vamos a ver un ejemplo, acompáñeme a Hechos 13 del 2 al 4. Estaban los discípulos reunidos en Antioquía y ellos buscaban la presencia de Dios para saber cuáles eran las estrategias a seguir para que el reino de Dios se estableciera en toda la tierra. Y en esa comunión dice, ministrando estos al Señor y ayunando. Fíjense cuáles son las características que necesitamos o las condiciones que se deben de dar para ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Ministrando estos al Señor, o sea, teniendo comunión, orando y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. ¿Quién los estaba guiando? El Espíritu Santo. Todos los ancianos que estaban en la iglesia de Antioquía, ¿a quién escucharon? Al Espíritu Santo. Dios les habló y les dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo. Y ellos fueron enviados a predicar la palabra. Pero ellos también aprendieron a escuchar la voz del Espíritu Santo, porque Dios quería que toda la tierra sea llena del conocimiento de su gloria. Pero no hay que hacer nada más la obra, así como el borras, ¿verdad? Sino hay que escuchar la voz del Espíritu Santo para saber cuál es la estrategia. Dice en Hechos 16, del 6 al 10. Acompáñeme, por favor. Hechos 16, del 6 al 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto, esto es un acto de fe, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Dios quería que predicaran la palabra en todo lugar, pero no hay que hacerlo nada más así. Hay que ir a donde el Espíritu Santo nos manda. Esto nos habla de que todas las cosas en nuestra vida, para que nos salgan bien, necesitamos la dirección del Espíritu Santo en la toma de decisiones. Pregúntele al Espíritu Santo, pregúntele al Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿A dónde debo de ir? ¿Cómo debo de hacer las cosas? Guíame, Señor, guíame. Esta es nuestra oración continua. Ahorita que como iglesia, pues vamos a empezar a poseer la tierra prometida. Señor, guíanos. Cada paso ponemos delante de tus manos todas las cosas. Haz lo que tengas que hacer y guíanos, porque dependemos de ti. Nosotros somos débiles, pero en ti somos fuertes. Y en ti tenemos asegurada la victoria. ¿Lo cree? ¿Quiere usted tomar estas 3 decisiones? Yo le voy a invitar a que se ponga de pie entonces y vamos a orar. Vamos a orar.
Primera decisión, ir en pos de Jesús. Segunda decisión, obedecer la voz de Dios. Tercera decisión, escuchar la voz del Espíritu Santo. Escuchar la voz del Espíritu Santo. Y esto se va a dar si nosotros reconocemos nuestra necesidad de Él. Si reconocemos nuestra debilidad y si buscamos su rostro y su presencia todos los días de nuestra vida. Padre Celestial, aquí está tu iglesia. Nos ponemos de pie en señal de que te necesitamos. Reconocemos tu gloria, Señor, y que eres tú haciendo todas las cosas en medio de nosotros. Padre, aun cuando se levanten gigantes en nuestra vida, tenemos la certeza de que tú eres quien pelea nuestras batallas y que tú nos vas a dar la victoria, que en ti somos más que vencedores, que en Jesucristo haremos proezas y heredaremos la tierra. Padre, esa tierra es símbolo de todas las bendiciones que tú tienes para tu iglesia, para cada familia en lo particular. Y te damos gracias porque estamos siendo partícipes de un milagro. Te damos gracias porque todo lo que estamos viviendo es algo histórico. Estamos escribiendo tu historia de cómo tu reino se está estableciendo en este municipio. Y cada uno de nosotros no solamente somos observadores, sino que somos actores de toda esta historia, para que toda la gloria sea para ti, Señor, para que todo este mundo reconozca que hay un Dios fuerte y poderoso. Pero ayúdanos, Padre, ayúdanos a tomar las decisiones correctas, de ir en pos de ti, de no amedrentarnos, de responder a tu voz con obediencia, con diligencia, en compromiso, en fe. Ayúdanos, Padre, a morir a nosotros mismos para que la vida de Jesús sea manifiesta en nosotros. Queremos y tomamos la decisión de obedecer a tu voz, Señor. Gracias te damos por lo que tú estás haciendo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.